Ya, quedamos en este ejercicio, la clase anterior. Ya, recuerden, ¿cierto? Teníamos primero los productores, ¿cierto? Productividad primaria bruta, que es todo lo que absorbe del sol esa comunidad de autótrofos, ¿cierto? Esta productividad primaria bruta luego se transforma en productividad primaria neta, ¿cierto? Que es lo que queda después de que las plantas respiran. Esa productividad primaria neta es lo que va a quedar disponible para estos insectos. Disponible cierta cantidad la va a poder consumir, ¿cierto? Eso se llama eficiencia de consumo. Después de lo que consume, cierta cantidad va a poder asimilar. Eso se llama eficiencia de asimilación. De lo que asimila, cierta parte la va a poder transformar en biomasa, ¿cierto? En crecimiento, y el resto lo va a perder como respiración. Luego, lo que ahí queda de crecimiento de los insectos herbívoros es la productividad secundaria neta, que es la que queda disponible para las arañas, las cuales de que hay disponible van a poder consumir cierta parte, que sería la eficiencia de consumo. De lo que consumieron, cierta parte nomás se asimila, ¿cierto? El resto se excreta. Entonces va a haber una eficiencia de asimilación, y ahora de lo que asimilan, cierta parte la acumulan como crecimiento, que sería productividad terciaria neta, y el resto lo pierden como respiración, ¿cierto? Esa productividad terciaria neta es la que queda disponible para los pájaros, los cuales de lo que hay disponible van a consumir cierta cantidad, ¿cierto? De lo que consumieron, que eso sería la eficiencia de consumo, de lo que hay disponible ellos consumen. Ahora de lo que consumieron, cierta parte se asimila, esa es la eficiencia de asimilación, y de lo que asimilaron, cierta parte se acumula como crecimiento y el resto se pierde en respiración. Así es como se va moviendo de una cadena a otra la energía que ustedes lograron, ¿cierto?, absorber en el primer eslabón trófico, ¿ya? En vista que ya tenemos claro el primer eslabón trófico, ahora vamos a pasar a hacer estos cálculos de los otros niveles. En este caso solo hay que hacer cálculos de eficiencia, ¿cierto? Estime la eficiencia de asimilación y de crecimiento, nada más, de estos tres niveles tróficos. Y luego comparar entre los niveles tróficos, ¿cierto? Ya, entonces, ¿qué hay que hacer acá? Si tenemos insectos herbívoros, cierta cantidad ingirieron, ¿cierto? Nos piden dos nomás, nos piden la eficiencia de asimilación y de crecimiento ya. ¿Cuál es la eficiencia de asimilación? Es lo que yo asimilo de lo que consumo, ¿cierto? Ya, si estos insectos consumieron o ingirieron esta cantidad de kilocalorías por metro cuadrado al año, y por otro lado no asimilaron esa cantidad, quiere decir que lo que sí asimilaron sería la diferencia entre estos dos, ¿cierto? Y como yo calculo la eficiencia de asimilación, ¿cuánto se asimiló de lo que ingirieron? Entonces yo parto lo asimilado partido por lo ingerido y me va a dar la eficiencia de asimilación. Entonces aquí me falta otra columnita, ¿cierto? Yo debería hacer otra columna acá que me saque la diferencia entre lo no asimilado y lo ingerido. Así yo voy a tener lo asimilado. ¿Por qué? Porque la suma de lo no asimilado con lo sí asimilado tiene que dar igual a lo ingerido, ¿ya? Entonces esa sería la primera parte que tienen que hacer ustedes. Otra columnita
calcular el valor de lo asimilado y en base a ese valor asimilado poder hacer el cálculo de la eficiencia de asimilación. ¿Ya? ¿Tienen esa primera parte lista? ¿Tienen datos? El asimilado 150. Ya. ¿Y la eficiencia de asimilación? 0,4. Perfecto. Que sería igual a... ¿Se acuerdan cómo se explicaban las eficiencias? Cuando uno calcula, queda en índice, pero para poder explicarlo uno lo lleva a porcentaje, ¿cierto? Entonces, ¿qué significaría ese 0,4? ¿4%? No, No, 25. Creo que es de lo que se consume, un 25% es asimilado. ¿No? ¿Bien? Sí. no, No, 25 no. no, ya lo Un 20. calculé, era 0,4. Y Un 20. 0,4 es 40%. Ah, 40. ¿Sí? Eso significa, entonces, eficiencia de asimilación, Entonces, 40%. Así se dice. ¿Ah? ¿me puede volver a decir la fórmula del porcentaje de no asimilación? ¿O de asimilación? Lo que se divide Se divide asimilado partido por ingerido. por ingerido. De Ah, esa ya. forma, de esa forma usted puede saber cuál es la eficiencia de asimilación, ¿cierto? Cuánto de lo que ingirió usted asimiló. Para saber eso, parte lo asimilado por lo ingerido. Ya, ¿cuál es la eficiencia de asimilación de las arañas? 0,8. Ya, ¿qué significa eso? Igual, esa no es la eficiencia de asimilación. El 0,8 es un índice. Usted lo tiene que llevar a eficiencia. Un Y eso es 80%. en porcentaje. Exacto, perfecto, ahí está. La eficiencia de asimilación de las arañas es de un 80%. Ya, ¿y la eficiencia de asimilación de los pájaros? ¿80%? 80% también. Excelente. Ya, buenísimo. Entonces tenemos cuatro eficiencias, o sea, tenemos tres eficiencias de asimilación, 40%, 80% y 80%, a medida que vamos aumentando el nivel trófico, ¿ya? Ya, ahora, ¿cómo calculamos la eficiencia de crecimiento? ¿Qué es la eficiencia de crecimiento? Decimos que la eficiencia de crecimiento es de lo de lo que se asimiló, cuánto creció. ¿Por qué? Porque lo que es igual a lo que creció más lo que respiró. Por lo tanto, nosotros como ya teníamos la columna de asimilado, si nosotros a la columna de asimilado le restamos lo respirado, lo que nos queda es lo crecido, ¿cierto? O lo que creció. Y una vez yo tenga esa tablita de lo que creció, puedo medir la eficiencia de crecimiento, que sería igual a lo que creció partido por lo asimilado. ¿Cómo van con eso? A mí en el insecto herbívoro me da en porcentaje 66,6%. 66,6% de eficiencia de crecimiento. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Sí tiene que dar la respuesta. Ya. ¿De arañas? 30%. Bueno, me equivoqué, Ya, parece. 30% de... ¿no? Ah, ya, bueno, vea de nuevo.
da 44%. ¿Las arañas? Sí. Sí, 44. 44% de eficiencia de crecimiento. Ya, perfecto. Ya tenemos 66, 40, ¿y qué más? O sea, 66, 44. Y la otra, la última, me da 23,3%. 23. 23, ya, perfecto. ¿Estamos listos? Acabamos de completar el cuadro, entonces ya tenemos la eficiencia de asimilación y de crecimiento para los 3 niveles tróficos. Ahora hagamos un poco de análisis. ¿Qué podemos observar de la eficiencia de asimilación? Podemos observar, por ejemplo, que en los niveles más bajos es solo de un 40%, mientras que en los niveles más altos casi se dobla a un 80%. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿A alguien se le ocurre qué nos puede decir eso? Que entre más arriba está la cadena trófica, más energía consume. O sea, más energía se asimila. Más energía se asimila, ¿cierto? Pero ¿eso qué quiere decir? Que va aumentando la eficiencia. Sí, sí, claramente va aumentando la eficiencia de asimilación. Pero ¿qué quiere decir? Que Quiere decir que necesitan más energía para sobrevivir. puede ser, sí, bueno, todos necesitamos la misma cantidad de energía. El tema es la calidad del alimento, ¿ya? Si ustedes tienen un alimento que es de calidad superior, van a consumir menos porque van a poder asimilar más. A diferencia de que si tengo un alimento de calidad inferior, voy a tener que consumir mucho para poder tener lo mínimo, ¿cierto? Eso es importante de entender porque a nivel superior aumenta la calidad del alimento, ya porque la biodigestibilidad o biodisponibilidad de las moléculas es mucho mayor. De hecho, esa es la diferencia de por qué preferimos comernos un bistec a comernos 1,5 kilos de haba, ¿cierto? De alguna forma va a tener la misma cantidad de proteína, pero la digestibilidad, ¿cierto? O asimilación, ¿cierto? Factibilidad de asimilación de una proteína por sobre la otra va a ser muy superior, ¿cierto? Y eso tiene que ver justamente con este tema de la transformabilidad de las formas energéticas. De alguna forma, a medida que se va aumentando en el nivel trófico, se puede asumir que va aumentando la calidad del alimento, ¿cierto? Por un lado. Y por otro lado, lo que tenemos es una eficiencia de crecimiento también un poco distinta, ¿cierto? Que partía en, ¿cuánto era? En 66, ¿no? Y después bajábamos a 44. Sí, bro. Y ahí tiene que ver un poco más con el tema de la cantidad, ¿cierto? De alimento que se requiere o no para poder crecer a tal o cual ritmo. Porque para obtener un alimento de mayor calidad, voy a tener que a lo mejor ir creciendo menos. Y es lo que se cumple según lo que estamos observando, ¿ya? Bueno, todos estos ejercicios, y pueden encontrar otros parecidos, están en el libro de Odum, ya de ecología de Odum, que creo que se los subí, si no se los voy a subir ya a la plataforma, porque lo tengo en PDF, así que lo puedo subir. Ya, a ver, entonces estamos listos con este ejercicio. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta respecto a las eficiencias de consumo, asimilación y crecimiento? No. Perfecto. Entonces, pasemos a esta. Ya. Tenemos todos estos valores de la comunidad, ¿ya? Y nos piden algunos. Primero, calculen la respiración autotrófica, la productividad neta de la comunidad
el tiempo de renovación. ¿Ya? A ver qué hacemos acá. Acá vamos a tener que seguir construyendo más datos, ¿cierto? Bueno, a lo mejor no tenemos todos los datos. ¿Qué hacemos? Allá primero, calcular la respiración autotrófica. A ver cómo calculamos la respiración autotrófica. A ver, vamos a ir haciendo, voy a tener una tablita aquí al lado para que vayamos haciendo los cálculos todos juntos. Déjenme que abro una planillita Excel. Excel Kaiser. Ya. Esta cuestión. ¿Alguien sabe cómo se hace para no ver más la barra de tareas? Ahí, perfecto. Va. A ver, ya. A ver dónde la ponemos para que nos moleste, se siga viendo abajo. Rayos, estas cosas que le quitan, ¿viste? A ver. Ya, por ahí sí, de ahí ¿Profe? vamos a pasar a las... Dígame. ¿Ah? ¿Y si le saca pantallazo al ejercicio y lo pega en el Excel? Sí, puede ser, pero no, si es una tontera lo que iba a hacer igual, si ustedes igual pueden seguir de la misma forma. Sí, mira. Ya, nos dice respiración autotrófica, ¿cierto? Esa nos pide ahora. Ya, ¿cómo calculo la respiración autotrófica? Se resta la respiración de la comunidad con la respiración de los herbívoros. La respiración de la comunidad menos la respiración de los herbívoros. Respiración de la comunidad menos respiración de los herbívoros. Perfecto. Entonces, ¿cuánto nos da? 334,5 kilocalorías por metros al cuadrado. Perfecto. Buenísimo. Ya, tenemos lista la primera. Ya, ¿cuál es la productividad neta de la comunidad? ¿Cómo la Ahí obtenemos? ¿Se puede repetir la fórmula de la respiración autotrófica? Bueno, la respiración autotrófica la compañera la sacó de la siguiente forma. Ella midió respiración de la comunidad, que es igual a la respiración total, menos la respiración de los herbívoros. Y le quedó perfecto. Recuerden que las cosas las pueden calcular de distintas formas. Lo que importa es llegar a la meta. Ya. ¿Cómo calculo la productividad neta de la comunidad? Primero hay que sacar la productividad primaria neta, que a mí me dio 669,5 y ahí después sacar la productividad neta de la comunidad. Y me daba A ver, 300. pero la productividad primaria neta ya está. Ah, ¿verdad? A ver cómo se calcula la productividad neta de la comunidad primero. Me equivoqué, era el PPB lo que hay que calcular. Exacto. Productividad primaria bruta, ¿cierto? Menos. La respiración total. Exacto. Respiración de la comunidad o respiración total, que es lo mismo. Bien. Ya. ¿Tenemos la productividad primaria bruta? No. Ya, entonces tenemos que calcularla. ¿Cómo calculamos la productividad primaria bruta? Se suma el ppm con la respiración autotrófica. O sea, así lo calculé yo. Perfecto. Perfecto. Productividad primaria neta más la respiración autotrófica. ¿Y cuánto nos dio? 669,5. Perfecto. Ya, y entonces ahora estamos en condiciones, ¿cierto?, de poder
tener la productividad neta de la comunidad. ¿Cómo sería? 326,5 kilocalorías por metro al cuadrado. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Tiempo de renovación. ¿Qué era el tiempo de renovación? ¿Cierto? Vamos a poner el TDR, tiempo de renovación. ¿Qué era? ¿Alguien se acuerda? Era lo que se tardaba en recuperarse un cierto porcentaje de la biomasa. Excelente. ¿Y cómo se calcula? La biomasa partido por productividad primaria neta. Primaria neta. ¿Se acuerda que teníamos una diferencia? Todo va a depender del nivel trófico. Si estamos solo hablando del primer trófico, la productividad neta es la que vale, la primaria neta. Pero si tenemos varios eslabones tróficos, la que importa es la productividad neta de la comunidad. Así que no, es la primaria neta. Es la productividad de la comunidad. Ya. ¿Cuánto nos daría? A mí me dio 1,49, pero no sé por qué más bajito sale el PSN de los herbívoros, entonces no sé. No, pero eso no tiene nada que ver. Ah, ya. Yo quiero saber el tiempo. ¿Cuánto es? 1,49 y eso estaba en meses. ¿Cómo se lee? ¿Cómo podríamos leer eso? Que se tarda un mes y 49 días para la biomasa. Los meses tienen 100 días. Años. ¿Cómo interpretamos eso? 1.49 meses. Se ¿Aceptó? demora 1,49 meses en un año. Sí, eso es lo que dice. Pero ¿cómo lo interpretamos? Tú no le vayas a decir a una persona, oiga, ¿sabe qué? Espérese 1.49 meses. Son casi 3 meses. A 2 meses. 2 meses. ¿No? No, un mes y medio, un mes y medio. Un mes y medio. Tan simple como eso. Un mes y medio, ¿cierto? O 45 días, ¿cierto? Pero está bien. En un mes y medio vamos a recuperar esa biomasa, ¿cierto? A esa tasa de productividad. Perfecto. Ya. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, que aquí es importante que entendamos eso que habíamos estado analizando recién. A ver, se los voy a graficar en un Paint. Ya a mí me encanta dibujar en el Paint. Aquí vamos a hacer un dibujito, a ver. Ya. ¿Qué decíamos, cierto? Primero, a ver. ¿Por qué tengo otra cuestión del Paint? Yo no con el pincel nomás. Ya. Yo tengo un sol, ¿cierto? No se rían de mis dibujos, por favor. Son horribles, ¿cierto? Va a llegar una planta, ¿cierto? Y yo que voy a tener aquí la productividad, ¿cierto? Primaria neta, ¿cierto? Vamos a aumentar el tamaño de fuente, que se ve muy chico. Toma a pescar. Ahí sí. Ya. ¿Por qué? Porque una parte también, ¿cierto? Se disipa en forma de respiración, ¿cierto? Este es el primer eslabón trófico, ¿ya? De aquí va a pasar al segundo eslabón trófico, ¿cierto?
¿cierto? Lo que hay disponible es la productividad secundaria neta. Pero esto es lo que queda después de cierta cantidad ¿ya? Cierta cantidad va a ser consumida, de esta cantidad consumida, cierta cantidad va a ser asimilada, y de la cantidad asimilada, cierta cantidad va a ser crecida, ¿cierto? Que sería lo que queda disponible en la productividad secundaria neta. Ya vamos haciendo la flechita, ¿cierto? Y de la asimilada pasa para acá, ¿ya? ¿Qué tengo yo entre medio de cada una de las otras? ¿Cierto? Las eficiencias. Por ejemplo, aquí entre medio voy a la eficiencia de consumo, ¿cierto? Esto lo hago para que entendamos lo que estamos haciendo nomás, ¿ya? Tal vez no me queda muy didáctico, pero vamos entendiendo. Después, lo que tenemos aquí, ¿cierto? Es la eficiencia de asimilación, ¿cierto? Y después, lo que nos quedaría, ¿cuál es? La de crecimiento. La eficiencia de crecimiento. ¿Ya? Y de lo que creció es lo que queda en la productividad secundaria neta. Ahora, esa productividad secundaria neta tiene que ir de nuevo, llegar a otra productividad. Es linda la productividad. Productividad terciaria neta, perdón, a través de este mismo camino. Lo que había disponible aquí, cierta parte fue consumida, cierta parte fue asimilada, cierta parte fue crecida. Bla. ¿Ya? Teniendo eso en claro, ahora podemos jugar qué es lo que nos falta acá. ¿Cierto? ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos dice, calcule las eficiencias de asimilación y de crecimiento para los herbívoros. Ya. Eficiencia de asimilación y crecimiento para los herbívoros. Eficiencia de asimilación. Sabemos que es igual a qué, ¿cierto? A lo asimilado partido por lo consumido o lo ingerido, ¿cierto? Mismas palabras. Entonces, ¿qué valor nos da acá? ¿Tenemos el valor de lo asimilado? No. Tenemos así el valor de lo ingerido. Ya tenemos lo ingerido. ¿Cómo calculamos el valor de lo asimilado? Se resta el PPN con lo ingerido por los herbívoros. Productividad primaria neta menos lo ingerido. Eso fue lo que quedó disponible no ingerido nomás. No. Tendría que dividirse, profe, ¿cierto? ¿Qué cosa? El ppn por lo ingerido. A ver, en este caso tenemos lo Profe, ingerido por los herbívoros. Tenemos lo disponible, ¿cierto? Pero no nos piden la eficiencia de consumo. profe, Tenemos lo consumido. Dígame. el
menos la masa total. Ingerido menos masa ¿La, total. la biomasa o no? No, la biomasa total es la suma de todas las cosas vivas que hay en toda la comunidad. Ay, Plantas, bichos, todo. Sigamos aquí, no nos perdamos. Nos están pidiendo la eficiencia de asimilación. Ya tenemos lo consumido, pero no tenemos lo asimilado. Pero ¿cómo podemos llegar a lo asimilado? Podríamos calcular, por ejemplo, de lo que hay crecido menos lo que respiró. Puede ser, ¿no? ¿Sí o no? A ver, si tenemos la productividad secundaria neta, la tenemos, y tenemos lo respirado, vamos a poder saber cuánto es lo que se asimiló. ¿Sí o no? Vamos para allá. A ver. Ay, esta cuestión. ¿Por qué eres así, Bill Gates? Bueno, maldito Bill Gates. No me deja mover esta cuestión. Ya. A ver. Con el secundario tampoco. Así. Ah, perfecto. Ya. Asimilado, que no lo tenemos, va a ser igual a lo crecido, que en este caso sería la productividad secundaria neta, ¿cierto? Menos la respiración de los herbívoros. ¿Alguien se perdió aquí? ¿Están por ahí? profe, me dio un número Sí. negativo. A ver, ¿cómo no, un número negativo? Me dio menos 3,5. Es que es Porque la 5. productividad neta es 5 menos 8,5. Tiene razón. A ver, ¿qué problema tenemos aquí? No, pues estamos mal. ¿Alguien, por favor, que se dé cuenta del error? La respiración antes. No, Ay, no sé. es una suma. Recuerden, de lo que se asimiló, una parte va a la biomasa y otra parte se pierde respirando. Por lo tanto, hay que sumar. Ya, ¿cuánto nos daría entonces? 13,5. Perfecto. Ya. ¿Y entonces cuál es la eficiencia de asimilación? Profe, ¿puede subir un poquito el Excel? De todo lo ingerido. Ah, perdón. ¿41%? No se me está preguntando, me está diciendo. Es que dio 0,49. Ya, entonces es 49%. Profe, Perfecto. Ya, dígame. en la de asimilación es 9 partido con 33, ¿cierto? ¿Qué? Es que en lo asimilado... Ya. no, espera. Asimilado es productividad secundaria neta más respiración de herbívoros.
Y luego la eficiencia de asimilación es lo Profe. asimilado partido por lo ingerido. ¿Ah? La eficiencia de asimilación dio 0,409, es 41. Ah, entonces sería, claro, 40,9%. Ya. ¿Y ahora qué nos piden? Eficiencia de crecimiento. Eso sería igual a ¿qué? Vamos, vamos. Ahí sería el PSN partido por los 13,5 que habíamos sacado anteriormente, ¿o no? SN partido por asimilado. ¿Y cuánto nos daría? $37,03%. $37,3%. ¿Sí? Perfecto. Ya, ahí están los datos. Estaría completo entonces nuestro ejercicio. ¿Alguna duda o consulta de cómo fuimos transformando todo esto? Recuerden, esto va a quedar en video, así que lo van a poder revisar después. Ya. Esta. Para poder diferenciar entre biomasa y productividad. Tenemos dos valores. Tiempo 1, marzo. Tiempo 2, septiembre. ¿Ya? Fui a una parcela, bueno, medí 5 parcelas, de un cuadrante de 1 metro cuadrado. Y para cada metro cuadrado, yo cuantifiqué, corté el pasto que había ahí, ¿cierto? Me hice un marquito, ¿cierto? De alambre de 1 metro cuadrado, lo tiré al azar en el pasto, donde cayó, corté todo ese pasto. Fui y lo pesé, y en marzo tenía 50 gramos de pastito, y luego cuando fui en septiembre tenía 200 gramos de pastito. Bueno, distintos valores, ¿cierto? Como tomé 5 parcelas al azar, no todas las parcelas crecen igual. Siempre hay diferencias de suelo, diferencias de riego en un campo, entonces van a tener dispersión de datos, ¿ya? Entonces yo tenía esos valores en marzo y estos valores en septiembre. Ahora tengo que calcular el promedio de la biomasa en el tiempo 1 y el promedio de la biomasa en el tiempo 2. Y con esos promedios yo voy a poder calcular la productividad. Recuerden que lo que tenemos es gramos por metro cuadrado, pero la productividad nos la piden en kilogramos por hectárea. ¿Ya? Vamos con la primera parte. Saquen los promedios y me dan los datos. Profe, no quiero que me malinterprete, lo diré con todo el respeto del mundo, pero la clase termina a las 10:30, nosotros tenemos una prueba después. Bueno, entonces continuamos la próxima clase, no hay ningún problema. O sea, no es que quiera terminar la clase ahora, si quedan igual 5 No, minutos, perfecto, yo lo entiendo. pero Si es ustedes no para pueden que seguir lo adelante, tenga en igual. mente, para que sepa cerrar la clase. O sea, Eh, ¿Qué significa eso de que sepa cerrar la clase? que la pueda cerrar, no ahora, pero no a las 10:50.
Y mira, este era el último ejercicio que nos quedaba. De hecho, era el más simple de todos. Ah, ya, genial. Pero bueno, Entonces, no sé, pues, hacer este yo y termina. está bien, está bien. Le agradezco mucho que me haga apreciaciones de cómo tengo que hacer mi clase. No es como la tenga que hacer, sino que es como, para que no entienda nosotros igual, que tenemos una, por ejemplo, la otra prueba es a las 10:50, 10:45. Por eso, le acabo de decir, ¿qué son estos promedios? Dígame usted, ¿cuánto tiempo se va a demorar en sacar un promedio de 5 datos? En marzo da 116 gramos Perfecto, muchas gracias. y en septiembre Ya, 350. ya, perfecto. Ahora, ¿cómo obtengo esa productividad? ¿Cómo lo hago? Es la diferencia de lo que tenía después a lo que tenía antes, ¿cierto? Entonces, el promedio de septiembre, yo se lo resto, o sea, al promedio de septiembre, yo le resto el promedio de marzo y me va a dar un valor. ¿Alguien me puede dar ese valor? 234 Ya, ¿y eso cómo lo leo? ¿234 qué? kilogramos por hectárea. No, Hay que pasarlo a kilogramos por hectárea, pero está en gramos. no, todavía no. Estamos en la primera parte. A ver, no, todavía no. Pero ahora estamos en, claro, tenemos 200, ¿cuánto era? 234. Ya, tenemos 234 gramos acumulados entre marzo y septiembre, ¿cierto? Eso quiere decir en 6 meses. Entonces yo lo que tengo son 224 eh, gramos en 6 meses, ¿cierto? Por metro cuadrado. Ese es el valor que tengo. ¿Ya? Esa es mi productividad. ¿Cuál es la productividad? 224 gramos en 6 meses en un metro cuadrado. Ahora nos lo piden en kilogramos por hectárea. Eso es mucho más simple, ¿cierto? De metro cuadrado a hectárea, sabemos que la hectárea son 10.000 metros cuadrados. Entonces ese valor yo lo tengo que dividir, ¿cierto? Por 10.000. No, multiplicar, perdón. Multiplicar por 10.000. Y ahí voy a tener gramos por hectárea, ¿cierto? Y ahora para pasar de kilogramos a hectárea, ese mismo valor yo lo tengo que dividir por 1.000. Y ahí voy a tener un valor en kilogramos por hectárea. ¿Qué valor nos dio? No sé si está bien. Sí, dígame. Ya teníamos, ¿cuánto? 224, ¿cierto? 224 gramos por metro cuadrado, ¿cierto? Si esto lo multiplicamos por 10.000, tenemos 2.240 gramos por Profe, son hectárea. 234. Perdón. Ya apartamos de nuevo todo entonces. Ya, 234 por 10.000 tenemos 2.340 gramos por hectárea, dividido por 1.000 y tenemos 2.340 kilogramos por hectárea. Perfecto. Eso en 6 meses, ¿cierto? Si lo dividimos por 6, decimos que tenemos 390 kilogramos por hectárea al mes. Eso, esa es la diferencia entre biomasa y productividad. Nada más. Con este terminamos. La próxima clase vamos a iniciar con esa, ¿cómo se llama? Con la red trófica que no hemos podido hacer y seguir con el resto. De hecho, estaba mirando la programación y como nos atrasamos en el taller, nos tocaba la prueba a la próxima clase. Bueno, no voy a poder tomarles lo que pensaba hacerles, no sé. ¿Qué me dicen ustedes? Aquí también tenemos taller. Vamos a hacer la prueba la próxima clase. ¿Sí? ¿Todo bien? La próxima clase tenemos prueba. ¿Les parece bien? ¿Quedamos todos de acuerdo? Sí, profe, estos ejercicios que acabamos de Dígame. hacer también van a entrar en la prueba.
Sí, pues. Estos Ah, ya. ejercicios son parte de la... Hasta estos ejercicios es la prueba. ¿Ya? Hasta Ya. aquí es la prueba de la próxima clase. Ya, bueno, señores, en vista al tiempo, disculpen haberles quitado 5 minutos más. Nos vemos la próxima clase. Cualquier consulta pueden hacerla al correo electrónico. eh, y la próxima clase entonces tenemos la prueba. Bueno, voy a parar la grabación y les